Vamos a encontrar las magnitudes de la fuerza de reacción que se encuentran en los apoyos de la viga debido a las cargas distribuidas que se tienen. Para ello vamos a comenzar con el diagrama de cuerpo libre. Vamos a apoyarnos con el siguiente bosquejo de la viga. Vamos a suponer, bueno, sabemos que si se alcanza a ver más o menos bien el dibujo, sabemos que la distancia total del punto A al punto B, por así decirlo, es de 3 metros. ¿Ok? Entonces, si tú haces aquí un diagrama, vamos a poner igual, tal cual, punto A y punto B. Y vamos a decir que tienes una distancia de 2 metros y de 1 metro. ¿Por qué? Porque sabemos que aquí son 2 metros, ¿no? ¿Y cuánto te falta para llegar a los 3? Pues te falta una distancia de 1 metro. Bien, dicho esto, vamos a hacer el bosquejo de la carga distribuida rectangular. Ahora, sabemos que la carga distribuida tiene una fuerza de 1.5 kN por cada metro. Ahora, en el punto A se tiene un perno pasador, por lo tanto deberíamos tener dos reacciones, una horizontal y otra vertical. De acuerdo al sistema de referencia de XY, le pondremos AX, AY y AX. Ahora, en el punto B tenemos un rodillo, por lo cual únicamente voy a tener una fuerza vertical hacia arriba. Me explico con esto. Un rodillo es aquel que... Me explico con esto. Un rodillo, pues, cuando tienes una carga de forma de rodillo, no se va a poder mover en el eje de las X, debido a que su única forma en la que se puede subir o mover es hacia arriba. Ok, entonces nada más voy a tener una reacción. Ahora, estos valores que tengamos aquí los vamos a utilizar para poder trazar el diagrama de fuerza cortante en el momento efectuado de la viga. Ahora voy a trazar el diagrama de cuerpo libre, encontrando una fuerza equivalente para nuestra carga distribuida. Ya dijimos que esta carga está a lo largo de 1 metro. Entonces lo que va a pasar es que cuando encontremos la fuerza equivalente, voy a hacer la multiplicación de la base por altura, como si fuera la multiplicación del rectángulo. Por eso hicimos el bosquejo. Entonces al hacer esta multiplicación, tenemos que Fy es igual a 1.5 kN sobre metro por 1 metro. Y te queda que eso es igual a 1.5 kN sobre metro. Ahora, con base a lo que hicimos con los centroides, sabemos que esta fuerza se va a encontrar en el centroide de la base, dado que se tiene una carga distribuida recta rectangular. Si la base es de 1 metro, vamos a tener esta fuerza equivalente a 0.5 metros de cualquier extremo. ¿Ok? Entonces hagamos la referencia con respecto al punto B. Entonces, podremos trazar aquí otro diagrama. Me tuve que regresar porque no estaba grabando. Pero bueno, ahora, si hacemos otro diagrama, que es como el que puse ahí, ¿por qué puse que es una fuerza equivalente a 0.5? Tú tienes una distancia de 3 metros y tienes una carga de 1.5. Como es una carga distribuida, vamos a ver a cada cuánta distancia se genera esta carga, únicamente en el eje de BY. Entonces lo único que hicimos aquí es dividir 1.5 entre 3 para saber a cuánta distancia se genera esta carga distribuida. Entonces fue una distancia de 0.5 metros. Más 2.5 te generan los 3 metros. ¿Va? Bien, ahora vamos a sacar las reacciones. O bueno, el valor de sus magnitudes. Ahora podemos observar que únicamente existe una fuerza en el eje horizontal, que es el eje de la reacción AX. Eso significa que como es la única, su valor va a ser igual a 0. Por lo tanto podemos indicar que AX es igual a 0 newtons. ¿Va? Entonces vamos a ponerlo. AX es igual a 0 newtons. Por lo tanto no es necesario hacer la sumatoria de fuerzas. Pero en el eje vertical tenemos 3 fuerzas, ¿no? Entonces, si yo hago la suma de fuerzas con la ecuación del eje y igual a 0, voy a tener un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, AY y BY.
Por lo tanto, para quitar esta incógnita, lo que haríamos es una suma de momentos. Y partiendo de la condición de equilibrio, nuestra condición es que la suma de momentos es igual a 0. Pregunta es, ¿con qué punto podemos hacerlo con respecto al punto B? Así que si hacemos este cálculo, esta fuerza de acá no producirá momento. Y únicamente voy a tener el momento producido por esta fuerza y por esta fuerza. Y si utilizamos la regla de la mano derecha y utilizamos la fuerza producida por 1.5 kN, la tendencia a girar es sentido antihorario. Por lo tanto, el momento será positivo y será la multiplicación fuerza por distancia, es decir, 1.5 por 0.5. Mientras que el momento producido por la fuerza de reacción a Y va a ser en sentido horario. Por lo tanto, voy a tener un momento negativo por la distancia que existe del punto A al punto B, que son 3 metros, que es la longitud total de la viga. Ahora, dado que está ejercida en el punto donde estoy haciendo el análisis, estos van a ser los momentos producidos. Entonces, la suma de momentos del eje de B es igual a 0. Dijimos que es distancia por fuerza, entonces va a ser 0.5 por 1.5. Menos, porque es antihorario, la distancia que tenemos de AY a BY, que dijimos que era de 3. Bien, ahora lo único que nos quedaría hacer es despejar e igualar a 0. Entonces tenemos que AY va a ser igual a 1.5 por 0.5 entre 3. Y al hacer este cálculo obtenemos que la fuerza de reacción es igual a 0.25 kN. Ahora solo queda encontrar la magnitud de la fuerza de reacción BY. Ahora, esta fuerza de reacción la podemos encontrar de una manera muy sencilla, haciendo la sumatoria de fuerzas de Y igual a 0, partiendo que estamos de las condiciones de equilibrio. Entonces, FY va a ser igual a 0. ¿Ok? Y bueno, estas dos fuerzas van a ser positivas y la otra va a ser negativa. Entonces tenemos AY menos 1.5 más BY igual a 0. Entonces AY menos 1.5 más BY igual a 0. Si yo lo despejo, nos va a quedar que BY igual a 1.5 menos 0.25, lo que nos da un valor igual a 1.25 kilonewtons. Con eso ya tenemos la fuerza de reacción y ya podríamos hacer nuestro diagrama de momento efector y de fuerza cortante. Entonces vamos a empezar a realizarlo. Tercer ejemplo, yo tengo que ver qué tipo de apoyo tengo para saber las reacciones que tenemos. Entonces este primer apoyo lo voy a poner apoyo B y este segundo apoyo B. Ahora si sobramos el apoyo A, va a ser un apoyo fijo, ¿ok? Entonces los apoyos fijos únicamente van a tener dos reacciones, una vertical y una horizontal, ¿ok? Es decir, tú tienes una reacción y aquí tú tienes una reacción hacia arriba y aquí tienes una reacción hacia la derecha. Ahora, yo le puedo proponer la reacción de A de Y y aquí la reacción de A de X, ¿ok? Ahora, aquí tú tienes un apoyo de rodillo. Habíamos dicho que los apoyos de rodillo únicamente tienen una reacción vertical, que sería tal que así. Esa reacción la voy a llamar reacción de B y igual sería en Y, ¿no? Y va a pasar lo mismo que con el otro ejemplo. Bueno, ¿cómo voy a calcular estas tres reacciones? Sabemos que para que todo esto sea estático, no va a tener que girar y no va a tener que desplazarse verticalmente. Tampoco va a tener que desplazarse horizontalmente. Por lo tanto, esto nos va a decir que la sumatoria de sus fuerzas tiene que ser igual con 0. Y la sumatoria de fuerzas verticales va a ser igual con 0. Y esto para que no gire, también la sumatoria de momentos tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Eso pues, para la condición esa, ¿no? Que no va a tener que girar. Ahora, vamos a considerar que todo lo que se mueva, que todas las fuerzas hacia la derecha, van a tener que ser positivas. Vamos a considerar también que todas las fuerzas hacia arriba también son positivas. Para los giros,
Voy a considerar que todo lo que gira en sentido antihorario de las manecillas del reloj también va a ser positivo. ¿Ok? Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que nos faltaría? Bueno, aquí vamos a determinar cuál es el valor de RAX, RAY y RBY. Entonces, lo que voy a ver es que en nuestra primera ecuación que tenemos, nos va a indicar cuánto vayan las reacciones, ¿no? Entonces, repetimos, la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Ok? Aquí yo veo que en el cuerpo únicamente va a interactuar una fuerza horizontal, que fue lo que dijimos en el primer ejercicio. Como únicamente interactúa una reacción, puedo determinar que la reacción a X va a ser igual a 0. Ahí no tendríamos que hacer otra cosa, lo mismo que hicimos en el primer ejercicio. Ahora voy a calcular cuánto vale RAY y RBY. Para eso, primero tendremos que determinar que la sumatoria de momentos en Z, ¿no? Entonces la sumatoria de momentos en Z o en cualquier otro eje, ¿no? Entonces para eso nos tenemos que centrar en un punto en específico, ya sea en A o ya sea en B. Por comodidad casi siempre se elige el punto en el cual estén interactuando más fuerzas. Entonces por comodidad podríamos tomar el punto A. ¿Ok? Entonces calculamos la sumatoria de momentos sobre A. Entonces MA igual con 0. Entonces dicho esto, lo que tendremos que hacer es ver qué fuerza nos genera un momento en A. Entonces la reacción AY no nos genera en un momento en A. ¿Por qué? Porque pasa por el mismo punto. La fuerza que tenemos acá está en el mismo punto, por lo tanto no la va a hacer girar. Entonces nos pasamos a la carga de 10 toneladas. Esta carga, ¿cómo va a hacer que gire el punto A? Si tú observas, va a hacer que esto gire hacia este sentido. Como va a ser sentido horario, a las manecillas de reloj, lo que nos va a generar es un momento negativo. Por lo que dicho momento sería negativo menos 10 toneladas. Y esto multiplicado por la distancia perpendicular que es de la fuerza hacia el punto de interés, ¿no? Que sería la distancia de 3 metros. 3.0 metros. Ahora, vamos a la siguiente carga que es de 15 toneladas. Al igual que la de 10, también nos va a generar un momento negativo. También va a sentido horario. Entonces va a ser menos la carga que es de 15 toneladas. Ajá. Y esto lo voy a tener que multiplicar por la distancia perpendicular que es de la fuerza hacia el punto, que va a ser 5 más 3 son 8, que va a ser 8 metros. Y la siguiente va a ser la reacción de RBY, que igual, ¿cómo va a ser girar el punto A? Como este va hacia arriba, va a ser que la girara en ese sentido, que sería antihorario de las manecillas de reloj. Por lo tanto nos va a generar un momento positivo. Y esto lo vamos a poner. Entonces, más la reacción de BY. RBY, que es la distancia perpendicular que tenemos, que va a ser 1 más 5 más 3, que son 9.0. Y esto tiene que ser igual con 0, ¿no? Entonces ya tenemos ahí una ecuación con una sola incógnita, una ecuación de primer grado. Entonces, por lo tanto, lo tendríamos que resolver. Entonces, menos 10 por 3 son menos 30. Menos 30 tonelada metros. Luego, menos 15 por 8 nos van a generar que son menos 120 toneladas nuevamente por metro. Y más RBY de 9.0 o 9.0 RBY, ¿no? Y esto igual con 0. Ok, hacemos aquí la operación. Entonces, si hacemos la operación, va a quedar menos 150 tonelada metro de 9 veces RBY igual con 0. Entonces, eso va a pasar sumando el menos 150. Entonces, RBY de 9 va a ser igual a 150. Entonces, RBY va a ser igual a 150. No veo que está multiplicando, pasa dividiendo. Y nos van a quedar que esto es igual a, bueno, aquí tenemos metros, ¿no? Pero no lo puse. Entonces van a ser, y aquí son toneladas metros. De manera que metro con metro se va. Entonces nos va a quedar, de la división nos va a quedar
150 entre 9 y nos va a quedar 16.667 toneladas. Ok, es decir, que la reacción de RBY va a ser igual a 16.667 toneladas. Ahora, vamos a calcular cuánto vale RAY. Para esto, nos vamos a la ecuación de la sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a 0. Ok, tenemos 1, 2, 3, 4 fuerzas que son verticales. Por lo tanto, vamos a tener que sumar. Entonces, la reacción RAY, que como va hacia arriba, va a ser positiva. Ok, entonces, yo podría que la sumatoria de fuerzas en Y igual con 0. Bien, entonces la primera va a ser la reacción RAY. Ahora, también voy a tener la carga de 10 toneladas que va hacia abajo, por lo tanto va a ser negativa. Entonces va a ser menos 10 toneladas. Y esto nos vamos a pasar con la que sigue, que van a ser 15 toneladas, que igual va a ser negativa porque está hacia abajo. Entonces menos 15 toneladas. ¿Okay? Y luego también, por último, tenemos la reacción RBY, que ya la calculamos, que dijimos que vale 16.667 toneladas. Como va positiva hacia arriba, más 16.667 toneladas. ¿Ok? Y esto nos va a tener que quedar que es igual a 0. Entonces nos va a quedar, juntamos todos los términos semejantes, menos 10 y menos 15 son menos, menos 10 menos 15 son menos 25, menos 10 menos 15 son menos 25, más 16.67, nos va a quedar que RAY es igual a menos 8.333 toneladas, igual con 0. Ok, entonces si yo despejo me queda que RAY va a ser igual a 8.333 toneladas. Como siguiente paso voy a hacer el trazo de las líneas verticales para hacer nuestro diagrama. Entonces vamos a empezar a hacer los trazos. Recomendación que sea pues en el mismo bosquejo que hiciste ahí. Lo voy a poner como por acá, ¿vale? Entonces realizamos el trazo y ya sabemos que la fuerza de AY nos generó un momento de 0.25 o una reacción de 0.25 mejor dicho, y que de BY nos quedó que esto es igual a 1.25 kilonewton, ¿vale? Ok, entonces lo voy a juntar un poquito más. Ahí está, no sé, ahí más o menos. Entonces, la primera línea que voy a trazar va a lo largo de donde se tiene el inicio de la carga distribuida en el punto C. Vamos a decir que ese es el punto C, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer la carga distribuida que se tiene a lo largo de una línea. Por lo cual, voy a tener que trazar una tercera línea, que es el del punto C, donde actúa esa carga distribuida. Entonces, aquí trazo la línea. Bien, ahora tendría que hacer la fuerza cortante y momento flector. Entonces voy a, no sé, vamos a hacer esto así, de pronto otro color. Entonces algo así, vamos a ponerlo un poquito más hacia abajo. Ahí está. Entonces ese es el diagrama del cortante y del momento flector, ¿no? Entonces el otro vamos a ponerlo de pronto de otro color para que nos podamos identificar o podamos ver qué es cada cosa, ¿no? Entonces vamos a hacer el diagrama del otro del momento flector. Vamos a ponerlo más o menos así. Bueno, creo que elegí un color no muy adecuado, pero ni modo. Ahí está. Bien, ahora una vez hecho esto,
vamos a indicar ese valor de 0.25 kN dado que este es positivo, que se va a mantener constante hasta antes de llegar a donde se encuentra la carga distribuida, que la carga distribuida es en el punto C. Entonces, dicho esto, vamos a hacer el trazo diciendo que se va a mantener constante, ¿no? Entonces, se mantiene constante a la carga que es de 0.25 hasta llegar a esta carga que está distribuida. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa una vez que llega acá? Cuando ya está la carga distribuida, lo que va a pasar es que vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque si tú ves el otro extremo, que es el punto B, voy a tener un valor positivo de 1.25 kilonewtons. Pero recuerden que como está en equilibrio, voy a llegar hasta el valor de 0. Por lo cual voy a indicar que este 1.25 desde la línea del eje horizontal hacia abajo. ¿Ok? Vamos a trazarlo así. Bien. Ahora, considerando que está, bueno, debería estar a escala, 1.25 es 5 veces mayor a 0.25. Por lo tanto, esta distancia es una quinta parte de lo que tenemos por acá. Ahora lo que haremos debido a la carga distribuida es trazar una línea recta, que en este caso va a tener una pendiente negativa, con el valor de la misma carga distribuida, que es de 1.5 kilonewtons por cada metro. Por lo tanto, al trazar esta línea, vamos a ir desde donde termina el valor constante, nuestra fuerza constante, hasta donde está la compensación de la fuerza de reacción de 1.25 kilonewtons. ¿Ok? Entonces, nada más trazamos la línea. ¿Ok? No tiene que ser tan así porque si no, no... Ahí está. Entonces, ese va a ser el diagrama. Ahora, yo voy a tener que hacer una propiedad que se llama triángulos semejantes. Para esto, pues vamos a hacer antecedentes de trigonometría. Lo que voy a hacer es considerar la base de un triángulo que va desde esta línea vertical hasta esta otra, que es de 1 metro. Y voy a considerar la altura que se tiene, que es desde este punto hasta donde se encuentra la unión con el valor constante de la fuerza cortante. Ahora, la base ya sabemos que es 1 metro. Y la altura va a ser 0.5 más ese pedacito que va a ser 0.25, que al sumarlo va a ser 1.5 kilonewtons entre metro. Ahora recuerden que lo que nos interesa es este pedacito, ¿ok? Para saber el valor de X. Ahora conocemos este pequeño triangulito. Ajá. Entonces podemos poner que X sobre 0.25 tiene una relación semejante de 1 sobre 0. Sobre 1.5, perdón. ¿Ok? Si hacemos el despeje, nos queda que X es igual a 0.25 entre 1.5, lo cual nos da un valor de 0.167 metros. Y esta va a ser la distancia que tiene desde este punto, donde comienza la carga distribuida, hasta donde se encuentra la distribución con el eje de las X. Entonces, ya que tenemos esta distancia, ya podemos saber el valor de la otra. Entonces, como tenemos 1 metro, voy a hacer ahora esta. 1 menos 0.67, obteniendo 0.837. Ya con esto estamos listos para hacer el diagrama de momento vector y hacer la diagrama vertical que nos faltaba. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar a realizarlo. Ahora, no está de más recordar que a medida que avanzamos con los diagramas, voy a ir incrementando un grado de lo que estamos haciendo. Es decir, aquí teníamos una fuerza que era vertical hacia arriba. Entonces, vamos a tener un comportamiento constante para nuestro diagrama de fuerza cortante. Entonces, nosotros introdujimos la carga distribuida y tenemos un comportamiento lineal, lo que se está aumentando en 1 grado. Entonces, lo que quiere decir es que la parte constante para el momento flector voy a tener una línea recta, lo cual va a corresponder a una ecuación de primer grado. Entonces voy a trazar una línea recta con una pendiente positiva.
¿Por qué positiva? Porque el valor del momento se va a ir incrementando a medida que me voy a ir desplazando hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, hacer el producto de fuerza por distancia de donde comenzamos el diagrama, no voy a generar ningún momento, por lo que podríamos decir que va a valer 0. Pero a medida en la que nos vamos a desplazar, va a ir aumentando el momento. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale cuando llegamos a la primera intersección con la línea vertical? Bueno, vamos a utilizar para esto el método de las áreas. Si sabemos que si multiplicamos fuerza por distancia, voy a encontrar el valor. Entonces, 0.25 por la distancia que te genera, que son 2 metros. 0.25 lo tengo que multiplicar por 2. ¿Ok? Entonces sería de 0.5 kilonewton por metro. De 0.5 kilonewton por metro. Vamos a hacer pues la línea recta de una ecuación lineal, ¿no? No sé, tal que así. Bien. Entonces 0.5 kilonewton. Ahora, ¿qué va a pasar en esta distancia de 0.167 metros? Aquí, como responde al diagrama debido a la carga distribuida, que ahí, como teníamos un comportamiento lineal, una ecuación de primer grado, una ecuación generada con una pendiente negativa, con el valor de la carga distribuida. Esto quiere decir que si esta era de primer grado, aquí será de segundo grado. Ahora, como esta parte corresponde al eje positivo de la fuerza cortante, voy a hacer aquí un otro punto, que es la separación que tenemos de ahí de esas coordenadas. Ahora, tiene que ir aumentando el valor del momento, por lo cual voy a tener un comportamiento que es de segundo grado, parecido a lo de una parábola, que es básicamente lo que vamos a indicar. Entonces, ¿cuál va a ser el valor del momento cuando lleguemos a la intersección de ese punto? Bueno, como vamos a hacer el método de las áreas, lo que vamos a hacer es sumar el área que se genera en este triangulito pequeñito. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Es base por altura sobre 2, ¿no? La base es de 0.167, la altura es de 0.25, y al multiplicar kilonewton por metro, obtenemos el momento. Entonces, el valor de esta área positiva va a ser igual a 0.021. ¿Ok? 0.021. Pero para encontrar el valor del momento máximo, tengo que sumar 0.021 más 0.5 kilonewtons. Entonces, lo sumamos y nos va a quedar más o menos algo así. Dijimos que era una ecuación de segundo grado, entonces va a ser como una parábola, ¿no? Eso ya no lo voy a hacer con ese color porque, bueno, con ese marcador, porque si no, no va a quedar. Ahí está. Ahora, después lo que va a pasar es que el valor va a disminuir, ya que va a ser un área negativa, ya que está por debajo del eje X para nuestra fuerza cortante. Lo que significa que el momento de aquí va a tender a disminuir. Y bueno, aquí dijimos que nos quedaba 0.521 kilonewtons. Si en ese tramo tenemos un comportamiento lineal de primer grado, queremos decir que en la última parte también va a ser una ecuación de segundo grado. Por lo tanto, lo que voy a tener es como una parábola. ¿Ok? Entonces, la intersección del eje X va a ser al punto 0 con el diagrama que hemos experimentado. Entonces, algo más o menos así. Ahora, ¿sí se tiene el diagrama del eje X con el eje rector? Sí, ya que este lo conocemos como una área negativa. Por lo que quiere decir que las tres operaciones correspondientes son reales. Si tú haces todo esto, vas a encontrar un valor de 0.521 negativo. ¿Qué es lo que tendrías que elaborar? Dijimos que esto es un área negativa. Entonces, si yo hago las operaciones de 0.837 por 1.25 y esto lo dividió entre 2, nos va a quedar 0.521, pero de forma negativa. ¿Por qué de forma negativa? Porque está hacia abajo del eje de la Y. Y con eso quedaría el bosquejo de nuestra viga. Segundo ejemplo, lo que tendríamos que encontrar son las reacciones en los apoyos. Por lo tanto, en el apoyo A y en el apoyo D, ¿no?
Es muy sencillo porque como está distribuido uniformemente, es decir, 40 hacia el primer apoyo y 40 hacia el segundo apoyo y en el centro 60, simplemente por simetría lo que tendríamos son reacciones verticales o fuerzas verticales, por lo cual únicamente va a ser una sola fuerza que va a ser vertical. La otra va a ser acá, que es un apoyo móvil, simplemente una fuerza que es vertical, ¿ok? No tendría fuerzas horizontales, ya que en el equilibrio de fuerzas únicamente me va a quedar que es igual a cero. Entonces únicamente conozco fuerzas verticales. Entonces yo puedo colocar aquí la reacción en D y la reacción en A. Entonces si yo aquí luego los momentos en A, me debe de quedar que la reacción en D es un valor de 15 kips. Entonces si yo hago sumatoria de momentos de A igual a 0, entonces tomo que todos los momentos que me generan torque sentido antihorario sean positivos. Entonces empezamos que este es sentido horario, ¿sí? Entonces yo puedo igualar los horarios con los antihorarios. ¿Quién es antihorario aquí? La reacción en D. Entonces RD multiplicado por la distancia, que es donde yo ejerzo el torque. 40 más 40 son 80, más 60 son 140. Y esto va a ser igual a los torques antihorario. Entonces, que van a ser las cargas, que son 15 kips. Ajá. 15 kips. Bien, ahora, ¿qué otra cosa podríamos hacer aquí? Bueno, podríamos hacer el desarrollo de 15 kips que se va a multiplicar por los 40 pulgadas. Entonces, por 40 más 15 kips multiplicado por 40 más 60, que van a ser 100 pulgadas. Esto únicamente lo estoy haciendo por comprobar, ya que es simétrico, no tiene que quedar exactamente lo mismo. Entonces, RD va a ser igual a 15 por 40 son 600 y 15 por 100 son 1500. Entonces, de la suma serían 2100. 2100 entre 140 nos tendría que dar un valor de 15 kips. Entonces, si lo desarrollan, son 15 kips. Entonces quiere decir que todo es simétrico, por lo cual pues va a ser una solución muy sencilla. De fuerzas verticales, la reacción en A tiene que ser igual a 15 kips. ¿Ok? Ahora, cuando tú tengas fuerzas aplicadas de un punto a otro punto y esa misma distancia hasta el apoyo, además que estas dos fuerzas son las mismas magnitudes, pues las reacciones por simetría deben de tener exactamente la misma magnitud. Cuando tengamos equilibrios así, lo único que tienes que hacer es la simetría, ¿no? 40 más 40 son apoyos que únicamente tienen una sola reacción. Simplemente estas fuerzas de aquí son iguales, las cuales son aplicadas, pues las reacciones van a ser exactamente las mismas. Lo único que hicimos aquí es comprobarlo. Entonces, si analicemos aquí primeramente la porción de AB, pasar si únicamente analizo esa pequeña porción de barra hasta donde yo hago el corte. Entonces, en este caso a lo mejor hasta AB. Ajá. De A hacia B. Simplemente en A lo que voy a tener aplicada es la fuerza de reacción, que es de 15 kips. Entonces, una vez que yo haga el corte, simplemente aquí nos van a aparecer fuerzas, en esta parte de acá. Entonces aquí tendríamos una fuerza que es transversal, que es como una fuerza que se conoce también como fuerza cortante. Entonces yo hago aquí el equilibrio y también tiene que ser de 15 kips. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener aquí? También voy a tener un momento, ¿no? El cual va a contrarrestar esta fuerza, ya que la fuerza de poner acá se convierte en un momento efector y una fuerza cortante. Entonces este momento lo voy a tomar como momento M, el cual va a ser de qué magnitud. Pues este momento M va a ser de una magnitud de, bueno, momento en M únicamente sería la fuerza que es de 15 kips, que es por la distancia que es de 40. Ajá. Momento me tiene que dar que es igual a 600 kips por pulgada. Ya tenemos aquí cuánto va el momento M.
Entonces, de igual manera, si llego aquí el corte, simplemente me va a quedar una fuerza hacia abajo y un momento en ese sentido. Entonces, lo que nos pide el problema es obtener el esfuerzo máximo de tensión y comprensión de la porción BC de la viga. B y C. ¿Ok? Entonces, lo que yo tengo que analizar es toda esta parte. Bien. Entonces, cuando yo analizamos ahí, ya conocemos todo lo que nos queda en ese sentido, y hacemos el corte para esa porción BC, nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces, esta porción BC, bueno, nos queda un poquito grande, pero no importa. Entonces, en esta sección de acá, cuando vas a hacer el corte, yo debo de tener dos fuerzas, las cuales aquí me contrarresten las fuerzas internas. Entonces, como los momentos en este sentido son horario, si yo analizo para este horario, simplemente va a ser en este sentido. ¿Ok? Y como estoy analizando fuerzas de fricción, simplemente nos va a quedar el momento de acá. Y para la porción CD, voy a tener sentido horario. Entonces, si yo analizo la porción CBC, nos va a quedar que el momento es de este sentido, para que estos se puedan contrarrestar. Entonces, lo que nos va a quedar es que el momento M va a ser igual al momento del punto B. ¿Por qué? Porque 15 por 40 también nos va a quedar 600. ¿Ok? Entonces, lo que tengo que hacer es la porción de barra BC, que es lo que nos pide analizar el problema. BC, los momentos máximos en la porción BC. Entonces, nos damos cuenta que la porción BC está sometida a una presión pura. Entonces, una vez que tengamos esos elementos, lo único que tengo que aplicar es, bueno, conocemos que para el esfuerzo va a ser igual al momento por C, que es la distancia hasta el punto más alejado del elemento que tengamos, dividido entre el momento de inercia. ¿Ok? Entonces, para esta viga nos están dando pues el perfil, y tendríamos que calcular el momento de inercia. Entonces, si yo quiero calcular la distancia C, bueno, les voy a poner aquí también otro bosquejo para que no haya pierde. Vamos a encontrar, dijimos, el momento de inercia. Aquí ya tenemos el bosquejo, que sería la sección transversal de la viga. Ahora voy a calcular el momento de inercia. Entonces, para calcular el momento de inercia, lo que necesitamos primero es encontrar nuestra línea neutra. ¿Dónde vamos a encontrar nuestra línea neutra? Bueno, la línea neutra va a estar ubicada en el centroide de toda la sección, que fue lo que hicimos en el video pasado. Entonces voy a suponer que este centroide está aquí y tendría aquí mi línea neutra. Respecto a esta línea, yo tengo que hacer el momento de inercia. Entonces, yo tendría que hacer ahí el centroide del momento de la inercia, y también podría ser entre el punto más alejado del análisis. Ahora yo voy a tomar como referencia esta parte de acá abajo, que es una línea pegada a la base inferior del perfil que tengamos. Este va a ser la referencia, que puede ser el punto 0 del eje de las X. ¿Ok? Y el punto vertical, que es el punto Y. Y esto lo voy a denominar como el eje de las X. Ahora, aquí dijimos que iba a estar justo a la mitad, que es lo que nos dice el centroide gravitacional. Bien, entonces va a estar justamente en la mitad, que sería 4.5. ¿Ok? Entonces, ¿por qué 4.5? 3 más 3 son 6, más 3 son 9, 9 entre 2 son 4.5. Entonces, sabemos que tiene que ser que esto es la sumatoria de áreas I de GI dividido entre áreas I. A partir de eso, yo lo que tengo que encontrar es nuestro valor de B. Entonces, lo que voy a hacer es un análisis de aquí. Dividimos este perfil en dos. Este de aquí lo dividimos en dos. Aquí voy a tener mi primera figura. Y aquí la segunda. Que esta va a ser área 1 y esta va a ser área 2. Entonces, área 1 va a ser igual a la base por altura. ¿De cuánto es la base? De 9. Multiplicado por altura, que es de 2. Entonces, área I es igual a 18. 18 pulgadas cuadradas. Y aquí nos va a quedar la base, que es área 2 multiplicado por altura, que es 3 por 6 son 18.
Entonces ya tenemos las áreas típicas, también hay una simetría aquí. Ahora, ¿cómo voy a encontrar los valores de y? Que va a ser el centroide de la primera figura medido hasta el punto de referencia. En ese sentido, como es una figura rectangular, va a ser justamente a la final, a la mitad, perdón. Entonces va a ser y2 menos y1 a partir del nivel de referencia. Entonces va a ser 2 menos, o a la mitad, 2 entre 2 es 1. Ajá, un in. Y y2 va a ser igual a la mitad. Entonces, en la segunda área, 6 entre 2 serían 3 pulgadas. ¿Sí? Para esta segunda área. Entonces van a ser 3 veces in. ¿Ok? Ahora, aquí son 3 pulgadas y aquí también tendrían que ser 3 pulgadas. Bien. Entonces, ese y2 medido desde la referencia de acá abajo, si yo lo mido hasta el centroide, entonces aquí tú ya tienes una distancia de 3 y aquí tienes una distancia de 2. 3 más 2, que son 5. A partir de aquí ya puedo reemplazar en esta ecuación que tenemos acá. Entonces la sumatoria de áreas me va a quedar que será área 1 por y1. Área 1 por y1 más área 2 de y2 dividido entre área 1 más área 2, que es una fórmula como la que les di la clase pasada. Entonces te va a quedar que esto es 18 multiplicado por 1 más área 2, que es de 18 multiplicado por 5. Luego área 1 más área 2, que son 18 más 18. Ok, si hacemos este desarrollo, nos va a quedar que el centroide de y del eje vertical, que es igual a 3 sin, que es el valor del centroide vertical, que son de 3 pulgadas. Entonces, si yo tengo aquí que son 2 pulgadas, ajá, y el centroide de la segunda figura es de 3, la línea neutra medida desde el nivel de referencia está a 3 pulgadas. Es decir, la línea neutra de acá tendría que ser de 3 pulgadas. ¿Ok? Eh, dicho esto, pues si son 5 y tengo 3 y 2, son 5 pulgadas. 5 pulgadas para arriba. Entonces quedaría más o menos por acá. Ya calculado ahora el centroide vertical. ¿Qué necesitamos ahora? Yo ya puedo hacer el momento de inercia para esta sección que tenemos acá. ¿Ok? Donde el momento de inercia lo podemos empezar de la siguiente manera. Yo puedo poner el momento de inercia que es de I, que esto es igual al momento de inercia, y 1 más el momento de inercia de la segunda figura. ¿Ok? Momento de inercia de la primera figura más momento de inercia de la segunda figura. Ahora, ¿qué cosa debo de tomar en cuenta aquí? Que el momento de inercia para las secciones rectangulares va a ser un doceavo de la base de altura al cubo. ¿Ok? Pero aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, en esta fórmula simplemente va a ser el momento de inercia de áreas sobre su centroide de la figura. Es decir, esto únicamente lo estaría haciendo para área 2. Y ese momento de inercia lo voy a hacer sobre el centroide, que va a ser el centroide horizontal. ¿Ok? Ahora lo que necesitamos es que no sea en ese centroide. Lo que necesitamos es que sea respecto a la línea neutra. Que la línea neutra fue la que trazamos aquí. Que no va a ser el centroide de ninguna de las dos figuras que hicimos en un inicio. Es decir, no es el centroide de acá y tampoco es el centroide de esta figura. Entonces yo tendría que utilizar el teorema de Steiner, el cual nos dice que para un momento de inercia que no se encuentre en su centroide, lo que tendríamos que hacer es el siguiente cálculo. Y n va a ser igual a I sobre 12 o 1 sobre 12 de la altura al cubo multiplicado por la base más área n multiplicado por la distancia al cuadrado. ¿Ok? Ahora, el área de la figura sabemos que simplemente es base por altura. ¿De cuánto es la distancia? ¿A qué se refiere de la distancia? Esa es la distancia que tengamos del centroide de la figura, que en este caso es área 2, respecto al centroide de la línea que tenemos aquí, de la línea paralela del eje que queremos hacer ahora del momento de inercia, que sería esta de acá. Entonces esta distancia de aquí va a ser d, y es lo que tengo que reemplazar acá. Entonces simplemente lo que tendríamos que colocar es que el momento de inercia va a ser igual
a 1/12 de la base. ¿De cuánto es la base? La base dijimos que era de 9 pulgadas, ¿no? Del punto A al punto B. Entonces, de la base multiplicado por altura. ¿De cuánto es la altura de esta primera sección? Dijimos que era de Dios. De 2 al cubo. Más, ¿cuánto es el área de todo rectángulo? Que va a ser el área 1. 18 pulgadas cuadradas. La distancia al cuadrado. Ahora, vamos a poner 18 pulgadas cuadradas. Bien, ahora hay que sacar la distancia del eje paralelo. Si aquí tenemos 3 pulgadas y tenemos 2 pulgadas acá, que es el centro de donde se ubicaba la línea neutra, entonces tenemos aquí el centro de la figura 1 respecto a la línea neutra, van a ser 2 pulgadas. Y esto lo voy a llevar al cuadrado. Resolvemos esto y nos tiene que quedar aproximadamente, que son 78 pulgadas a la cuarta. Siempre que sea el momento de inercia van a ser pulgadas a la cuarta. ¿Ok? Bien, ahora yo puedo desarrollar el momento de inercia de la sección 2. Ahora, ¿cómo va a ser aquí? 1/12 de la base, que son 3 pulgadas, multiplicado por la altura que es la sección 2, que van a ser 6 pulgadas, al cubo, más, ahora, lo que tendríamos que sacar también es la sección. Entonces, respecto a la fórmula de los ejes paralelos, el área de la sección 2 va a ser igual a 18 pulgadas cuadradas. Y eso multiplicado por la distancia entre los ejes, que la cual va a ser el momento de inercia. La primera distancia que tengamos, que la dijimos que era de 3 hacia abajo, ¿ok? Y como tenemos 3 acá y tenemos 2, entonces va a ser, aquí tenemos una distancia de 1 pulgada, ¿no? Entonces, aquí voy a tener 2 pulgadas, ¿no? Entonces voy a tener 2 pulgadas al cuadrado. Y resolviendo esto nos va a quedar que son 126 pulgadas a la cuarta. ¿Ok? Entonces, ya sacamos el análisis de la viga y el análisis del momento de inercia de la sección. Ahora, yo puedo hacer la sección transversal, que va a ser la suma de las secciones que sacamos, que va a ser 78 más 126. Entonces te va a quedar que I va a ser igual a 204 y n a la cuarta. Ahora con esto nosotros ya podríamos responder lo que se genera en la viga, que dijimos que era respecto a esta fórmula. Ahora voy a colocar el refuerzo de tensión, que va a ser igual al momento, el cual fue el que calculamos que su valor iba a ser de 600 kip por pulgada. Ajá. Y esto multiplicado por C. Ahora, para explicar a C, pues vamos a tener aquí el perfil, ¿no? Ahora, déjame le quito todo lo que tiene rayado. Entonces, para ese valor, medido entre la línea neutra, que la línea neutra dijimos que eran de 3 pulgadas. ¿Ok? Respecto a C, vamos a ver cómo está la ubicación de esta viga. Ajá. Entonces, esto va a quedar, bueno, aquí nos debería quedar la T invertida hacia arriba. Entonces, nos tiene que dar algo más o menos así. Ajá. Entonces aquí, por ejemplo, está jalando hacia arriba. Quiere decir que para la parte de acá arriba, este momento nos ocasiona un esfuerzo de comprensión. Mientras que para abajo lo está jalando. Es decir, está jalando las fibras respecto a la línea neutra. Entonces, aquí abajo va a ser tensión. Ajá. Entonces, para el esfuerzo de tensión de C, que es el punto más alejado, medido desde la línea neutra, lo único que tendríamos que hacer es de la línea neutra hacia abajo, tendríamos que sacar el esfuerzo de tensión. Entonces el esfuerzo de tensión únicamente sería el mismo valor que tenemos acá, que es de 3 pulgadas. ¿Ok? Y esto dividido entre el momento de inercia. El momento de inercia que fue el que calculamos, que es 204 y n a la cuarta. ¿Ok? Y lo que nos va a quedar acá de este resultado van a ser 8.82 KSI.
que es un kip por pulgada al cuadrado. Y ya tendríamos aquí la respuesta para este problema, que es el esfuerzo de tensión. Ahora, yo puedo hallar el esfuerzo de comprensión, que el esfuerzo de compresión lo voy a tener en la parte superior. ¿Okay? Entonces, en la parte superior, que es la distribución de esfuerzo que tenemos, lo está comprimiendo, es decir, va a tener sentido hacia adentro, mientras que aquí hacia adentro y mientras que acá lo está jalando. Y aquí tenemos una línea neutra, que es el rango elástico, y simplemente esto va a ser una distribución que es lineal. Entonces, ese esfuerzo de comprensión tiene que ser negativo, y como está para arriba, necesitamos el valor de C hacia la parte superior. Entonces, como aquí tenemos 3 y el total son 8, 6 más 2 son 8, aquí este valor dijimos que valía 5 pulgadas. Pues nos queda que el momento M, habíamos dicho que el momento M aquí lo teníamos, queda de 600 kips por pulgada multiplicado por C. Entonces es 600. El momento de inercia nunca va a cambiar, van a ser 600, pero aquí dijimos que eran 5 I. Y te va a quedar que esto va a ser sobre 204 y n a la cuarta. Entonces para el esfuerzo de compresión nos va a quedar que esto es igual a 14.71 KCI. Y esto va a ser una reacción negativa. Y aquí ya encontramos los parámetros que nos está pidiendo, la fuerza de compresión y el esfuerzo de tensión. Y ya con eso quedaría, ¿ok? Todavía no sé si en el examen les voy a poner uno como este, pero en dado caso de que lo ponga, pues ya está explicado, ¿no? De cómo lo tendrían que resolver, ¿vale? A continuar el curso resolviendo este sistema de ecuaciones lineales de 3×3, 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Vamos a empezar utilizando el método de Gauss-Jordan, ¿va? Entonces, como primer paso tendríamos que poner los términos de X, los términos de Y, luego los términos de Z y por último los términos que son independientes, ¿vale? Ahora tendríamos que poner una matriz aumentada, es decir, voy a tomar los coeficientes de las letras, por ejemplo, el 2, el -1 y el 1, y voy a trazar una línea vertical y voy a poner el valor de mi término independiente, que en este caso mi término independiente tiene un valor de 2. Vamos con la ecuación de abajo. Tenemos que la ecuación de abajo tiene un valor de 3, 1 y -2 y 9. Y vamos con la siguiente, que es -1, es 2, es 5 y va a ser -5. ¿Ok? Bien. Me extendí mucho, pero bueno, no importa. Ahora, con base a libros y solucionarios, yo puedo hacerlo de forma, esta ecuación yo la puedo hacer de forma muy fácil. Sabemos que este es X, este va a ser Y y este va a ser Z, ¿ok? A la derecha se van a escribir los resultados de las ecuaciones. Ahora voy a realizar la búsqueda de ceros en la matriz. Se dice que te tiene que dar de forma lineal o de forma escalonada. Ahora, generalmente se dice que podríamos hacer lo siguiente, o el siguiente solucionario, que va a ser celda 3,1, que va a ser la celda 3 en la columna 1, después la celda 2, 1, 2, 1, después la celda que es 3, 2, después la de arriba que va a ser la 1, 3, 1, 1 y 3, después la que va a ser 2 y 3, 2, 3 y por último que es la celda 1 y 2. ¿Ok? En teoría, si seguimos ese orden, no vas a tener ningún problema. Vas a obtener los ceros de forma fácil. Entonces vamos a comenzar con buscar el cero de la celda 3,1. Lo cual se recomienda siempre trabajar con los renglones o filas que tengan esos números. El renglón 3, el renglón 3 con el renglón 1. Ajá. Entonces nos ingeniamos una operación para que esto se haga un 0. De tal forma que a sumar o restar se haga un 0.
podríamos multiplicarlo por 2 y lo que nos dé sumárselo con lo de arriba. Y creo que el resultado nos va a quedar ahí con 0, ¿no? Entonces vamos a hacer la operación. Entonces va a ser 2 veces en renglón 3 más R1. El resultado se va a quedar en renglón 3. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo nos queda. Entonces, este elemento multiplicado por 2 nos queda menos 2. Más 2 nos da 0. Entonces aquí ya tendríamos el 0. Ahora, este por 2 nos queda 4. Más menos 1 nos queda 3. Luego, este multiplicado por 2 nos queda 10. Más 1 nos queda 11. Ahora, este de acá multiplicado por 2 nos queda menos 10. Más 2 nos queda menos 8. ¿Ok? Y todo lo demás, pues como no lo afectamos, lo dejaríamos exactamente tal cual. Perfecto. Pues esto de acá ya lo hicimos. Ahora vamos a buscar el 0 en la celda 2, 1. Es decir, voy a trabajar el renglón 2 con el renglón 1. Es decir, estos dos. ¿Ok? Entonces voy a hacer una operación entre el 2. Aquí era un 3. Entre el 2 y el 3. De tal manera que nos quede un 0. ¿Ok? Entonces yo puedo multiplicar menos 2 veces el renglón 2 más 3 veces el renglón 1. Y el resultado va a ir en el renglón 2. ¿Ok? Entonces la fila de destino va a ser el renglón 2. Bien. Aquí van a intervenir dos renglones, por lo cual va a ser afectados por números más diferentes, ¿no? Números distintos. Entonces voy a tener que multiplicar este renglón por menos 2, este de acá, y voy a tener que anotarlo, ¿no? Entonces 3 por menos 2 va a ser menos 6. 1 por menos 2 nos queda menos 2. Luego menos 2 por menos 2 nos queda 4. Luego menos 2 y 9 son menos 18. Y voy a trazar aquí una mini línea para separarlo del menos 18. Ahora, estos elementos de acá arriba del renglón 1 irán a multiplicarse por 3. Entonces 3 por 2 nos dan 6. 3 por menos 1 son menos 3. Y luego 3 por 1 son 3. Luego 3 por 2 son 6. Y hacemos la operación aquí. Entonces esto se va, nos va a quedar menos 5, te quedan que son 7. Y menos 18 más 6 te quedan que son menos 12. ¿Ok? Vale la pena que hagan la operación aparte para que no se confundan hacerlo de forma mental. Entonces declaramos la nueva matriz. Decimos que aquí esto de acá es 2, es menos 1 y 1. La parte de arriba no cambia, lo que cambia es el renglón de abajo. Acá nos queda 0, nos queda menos 5, aquí nos queda 7, aquí nos queda 2 y aquí nos queda menos 12. Y el último renglón no va a cambiar absolutamente nada, lo dejamos exactamente como está. Ya obtuvimos el segundo 0. Bien, ahora nos quedaría el 3,2, que es el siguiente 0 que tenemos que hallar. Ajá. El 0 de la celda 3,2. Es decir, la recomendación es trabajar con el renglón 3 y 2. Es decir, los de aquí. De tal manera que no dañemos los ceros. Es decir, que no se hagan números reales. Que se queden exactamente con su valor de 0. ¿Va? Entonces, ¿qué operación podemos hacer entre estos dos renglones para que nos dé un 0? De acuerdo con los elementos, pues podemos multiplicar todo por 5, ¿no? Es decir, 5 veces el renglón 3 más 3 veces el renglón 2. Y de esta manera voy a obtener el menos 15 y el 15. De tal manera que esto va a ser igual a 0. Entonces el resultado de la operación nos va a quedar, lo vamos a tener que escribir con el renglón 3. Y esta va a ser la fila que va a ser afectada o la fila del renglón destino, ¿no? Entonces voy a escribir los resultados de la multiplicación. Entonces 5 por 3 son 15. Bueno, primero el primer renglón, ¿no? 5 por 0 es 0. Luego 5 por 3 son 15. Luego 5 por 11 son 55.
Luego 5 por menos 8 son menos 40. Ajá. Y este de acá lo voy a multiplicar por 3. Entonces 3 por 0 es 0. 3 por menos 5 nos da menos 15. Luego 3 por 7 son 21. Y 3 por menos 12 nos menos 36. Ahora sumamos todo. Este queda 0, este se va. Y los resultados pues vamos a escribir en el renglón número 3, ¿no? El renglón número 1 lo dejamos exactamente tal cual. Entonces nos va a quedar 2 menos 1, nos va a quedar 1 y nos va a quedar 2. Ese lo vamos a dejar tal cual porque no se vio afectado. El renglón número 2 igual lo voy a pasar exactamente tal cual porque tampoco se está bien afectado. 0, menos 5 y 7. Y aquí sería menos 12. El renglón número 3 sí es el que voy a tener que transcribir. Entonces si yo hago la operación nos queda 0. 15 menos 15 nos queda 0. Luego esta multiplicación era 3 por 7 son 21, ¿no? Ok. Y nos va a quedar que son 76. 76. Luego, menos 36 y menos 40, menos 76. De esta manera ya hemos obtenido el 0 de la celda 3,2. Bien. Ahora vamos a continuar obteniendo el 0 de la celda 1,3. Entonces, para obtener el 0 de la celda 1,3, tendríamos que buscar la manera en la que este renglón 3 lo podamos simplificar, ¿no? Ahora, si tú observas aquí, yo puedo hacer la simplificación de ese 76 con ese menos 76. Entonces yo puedo decir que R3 lo voy a dividir entre 76 para que no nos quede una cosa tan espantosa. Y la celda que se va a ver afectada va a ser R3. Entonces los demás los voy a poner tal cual. 0 entre 76 es 0. Menos 1, menos 5. Y nuevamente 0 entre 76 es 0. Luego 1 y 7. 76 entre 76 es 1. Luego aquí tenemos un 2. Tenemos un menos 12. 76 en menos 76 es menos 1. Ahí está. Eso es para facilitarnos el desarrollo de nuestra matriz. Bien, ahora sí, vamos a hacer el 0 de la celda 1, 1, 3. Entonces, la columna 1 de la fila 3. Entonces sería esta de acá. Entonces tendríamos que trabajar con los renglones 1 y 3. Bien, 1 y 3. Entonces vamos a ver los números que tenemos aquí. Si tú observas, puedes multiplicar uno de ellos por menos 1 y sumarlo con el otro para que nos dé el 0. Entonces yo lo que puedo hacer es multiplicar, no sé, a lo mejor menos el renglón 3 y le voy a tener que sumar R1. Y esto lo anotamos en el renglón número 1. ¿Ok? Entonces vamos a tener lo siguiente. 0 por menos 1 es 0. Sumado con 2 será 2. Luego 0 por menos 1 es 0. Sumado con menos 1 va a ser menos 1. Luego 1 por menos 1 nos da menos 1. Menos 1 con 1 nos va a dar 0. Luego aquí también tenemos menos 1 por menos 1 nos da 1 positivo. Sumado con 2 nos va a quedar que son 3. Y todo lo de abajo pues va a quedar exactamente como estaba, ¿no? 7 y 1 menos 12 menos 1. Vamos a hacer el 0 que va en la celda 2, 3. Entonces voy a trabajar con los renglones 2 y 3. Entonces vamos a ver los elementos que tenemos, que es el 7 y 1. Yo puedo multiplicar el elemento por menos 7 y sumarlo con el de arriba para obtener el 0 que necesitamos aquí. Entonces lo que podemos hacer aquí es, voy a multiplicar por menos 7. Entonces menos 7 veces renglón 3. Menos 7 veces renglón 3 más renglón 2. Y esto va a ser como resultado, anotarlo en el renglón 2. Ok, entonces lo de arriba lo voy a dejar tal cual. 2 menos 1, 0 y 3. Luego menos 7 con 0 da 0. Sumado con 0 son 0. Luego menos 7 con menos 5 da 0. Sumado con menos 5 da menos 5. Luego 1 con menos 7 da menos 7. Más 7 es 0. Luego 7 por menos 1 son 7 positivo. 7 positivo con menos 12 nos van a quedar que son 5.
bueno, menos 5, ¿no? Y lo de abajo lo voy a dejar exactamente como estaba. Ok, y ya hemos logrado el 0 en la celda 2,3. Ahora voy a buscar el 0 que queda localizado en 1, 2. Ok, para ello vamos a trabajar con las filas y renglones 1 y 2. Entonces, vamos a ver los elementos que tenemos. Tenemos aquí un menos 1 y tenemos un menos 5. Yo puedo multiplicar aquí por un 5 positivo. De modo que al sumarlo con ese elemento nos va a dar el 0 que estamos buscando, ¿no? Entonces lo que podríamos hacer es, yo puedo multiplicar por menos 5 el renglón 1. Entonces, menos 5 veces R1 más el renglón 2. Y el resultado lo voy a anotar en el renglón número 1. ¿Ok? Entonces, voy a tener menos 5 por 2 da menos 10. Más 0 da menos 10. Bien. Luego, menos 5 por menos 1 da 5. Sumado con menos 5 nos da 0. Que es el que estábamos buscando, ¿no? Menos 5 por 0 da 0. Sumado con 0, pues da 0. Ahí ya no tendríamos problema. Ahora, menos 5 por 3 da menos 15. Menos 15 más menos 5 nos va a dar menos 20. Y las filas de abajo las voy a dejar exactamente como estaban. Bien, ahora después de la obtención de los ceros, que es básicamente lo más complejo, vamos a hacer ahora lo más sencillo, que es conseguir unos en las diagonales principales, ¿no? Entonces, para renglón 1, lo que yo puedo hacer es, renglón 1 lo voy a dividir entre menos 10. Y nos va en el renglón 1. Entonces yo lo que puedo hacer es, menos 10 entre menos 10 es 1. Aquí pues estos se quedan tal cual, ¿no? Luego, menos 10 entre menos 20 te queda que son 2. Bien, ahora el renglón 2. El renglón 2 lo voy a dividir entre menos 5. Y el resultado lo voy a anotar en el renglón 2. Bien, entonces menos 5 y 0 es 0. Luego menos 5 y menos 5 es 1. Luego menos 5 y menos 5 nos da 1. Y el renglón 3 pues ya estaba listo. Ya teníamos ahí el 1 en la celda, ¿no? Ahora, generalmente dicen que tiene que ser de forma lineal o de forma de escalera. Cuando ves álgebra lineal. Y si te fijas se cumplió con esto porque nos quedó como una escalera aquí. Entonces si te queda de esta manera quiere decir que tu resultado es el correcto. Y también te queda como una escalera los unos, ¿no? Ahí está. Entonces vamos bien. Lo único que tendremos que hacer es obtener ya los valores de X, Y y Z. Que si te fijas ya los tenemos tal cual. Bien. ¿Por qué? Porque este es X, este va a ser Y y este va a ser Z y este va a ser el término independiente. Entonces nos quiere decir que X va a ser igual a 2, ¿cierto? Que Y va a ser igual a 1 y que Z va a ser igual a menos 1. ¿Ok? Y ya con eso tendríamos resuelta nuestro sistema de ecuaciones lineales de 3×3. Ahora, vamos a realizar el método de Cramer para comprobar que lo que hayamos hecho sea lo correcto, ¿va? Entonces voy a pausar tantito el video para poner las fórmulas.